Elevación de conciencia, algo con mucha escasez. Si viéramos que la carencia existiera, que gracias a Dios solo es una ilusión o una percepción, diríamos que la carencia mayor en la actualidad es la conciencia en la humanidad, que definitivamente la mayoría de las personas tienen nublada la conciencia porque la personalidad, el ego, el yo, está priorizado y está en una condición que hace que todo lo demás no sea tan importante. O sea, que incluso lo importante no sea tan importante. Y con esto puedo dar un ejemplo. Generalmente, por ejemplo, en la actualidad, las personas se preocupan significativamente por la economía, por el dinero. Es una de las principales y mayores preocupaciones de la gente a donde vayamos. Sin embargo, ¿quién se preocupa por el aire? ¿Quién se preocupa por el agua? ¿Quién se preocupa por la vida en sí? Damos por hecho que agua ahí está en un grifo. Damos por hecho que el respirar es normal en todas partes y que la vida, pues ahí está para que la vivamos como podamos. Sin embargo, no nos preocupamos, no nos atendemos, no pensamos siquiera en el aire, en el agua, en la vida o en tantas condiciones que realmente son importantes para nuestro bienestar, nuestra integridad y definitivamente el mantener y continuar con la vida como la conocemos. ¿De acuerdo a eso? Ahí podríamos decir y mostrar fácilmente la falta de conciencia. Nos preocupa más, nos quita la paz, nos quita la vida, nos enferma la forma o la idea que tenemos acerca del dinero, pero no nos importa lo que realmente es verdadero o importante. Como les digo, si lo queremos ver con cosas tangibles, pues el aire, el agua, alguna condición muchas veces hasta por dinero, hasta no volteamos a ver tanto a los hijos o a la familia. Muchas veces la gente hasta se quita la vida por dinero, ¿verdad? O vive una vida en un trabajo en condiciones que no son favorables o no son óptimas solo por el dinero. Y no es que esté hablando del dinero de una forma o de otra, estoy tomando como ejemplo el dinero donde hoy por hoy, como les digo, está priorizado, nublando lo que más importante puede ser en la vida. Al igual como este ejemplo en correspondencia con el dinero, es nuestra personalidad, nuestro yo, sentirnos o ser aparentemente el centro del universo. Esa condición hace que la conciencia que está generada en una mayor verdad, que realmente eso es lo que somos y no la personalidad, porque la personalidad está cambiando constantemente, pero aquello que realmente somos, que es inamovible, es el ser, es la conciencia misma. No le prestamos atención, no nos es tan importante, porque de alguna forma el yo, la personalidad, nubla la verdad. Y así vivimos, como les digo, si existiera escasez realmente, que no la hay, si hubiera carencia, pues la carencia mayor sería la conciencia. Y pues la conciencia es tan necesaria. La conciencia es lo que hace que tomes en cuenta a los demás, que realmente, como decía Jesús, amaos los unos a los otros, porque los unos y los otros sois el mismo, sois Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso si somos personas que no tienen la conciencia para entender siquiera que la vida no se trata solo de nosotros, solo de yo, de uno, de lo que yo quisiera, de lo que yo espero, de lo que a mí me importa, de lo que a mí me falta, sino que realmente es una vida en conjunto, que el ser humano es un ser gregario, que no puede existir por sí mismo o por sí solo, sino que de alguna forma la manera en que está constituido es en grupos. Y si el ser humano no forma esos grupos o no tiene esos grupos, se ve totalmente desvalido, perdido. Y que por lo tanto somos un ser grupal. Ahora, y como seres grupales, yo creo que una de las condiciones que más destruye es pensar cada quien en uno mismo. Porque si somos un ser grupal y cada quien piensa en sí mismo, entonces cada quien jala para un lado y para otro, rompiendo la armonía del grupo. Y eso pasa, eso nos pasa. En la actualidad, en vez de estar todos en un conjunto, vibrando al unísono,
Está jalando cada quien para su lado, haciendo que las condiciones de vida sean como hoy las vemos. Unos lastimando a otros, otros siendo lastimados, unos sacándole ventaja a otros, otros siendo aventajados, y así, de alguna forma luchando, peleando, de algunas condiciones que no son nada favorables o agradables. Y son las condiciones que tenemos que entonces que empezar a darnos cuenta que no nos estamos dando en ese grupo, en ese conjunto, en la humanidad por entero, las mejores condiciones para vivir. Y que cuando empecemos a ver la verdad y nos demos cuenta que somos una unidad y que como unidad nos cuidemos, nos amemos, nos ayudemos, es cuando realmente la vida será diferente. Hoy por hoy, la mayoría de las leyes o cosas que tenemos no es para cuidarnos de los animales, no es para cuidarnos a lo mejor de algo que nos pueda pasar fortuito. La mayoría de las condiciones que tiene el ser humano, como leyes, cárceles, incluso condiciones como hasta casi como hospitales y muchas cosas que tenemos, son para cuidarnos de nosotros mismos. Los mayores daños o la mayor cantidad de daño que el ser humano vive y experimenta es generada por sí mismo. O sea, que otros seres humanos le hacen daño a otros seres humanos, ya sea de una forma deliberada totalmente, porque lo quieren hacer así, por negligencia, o simplemente porque pues ni supieron, que ni siquiera, en negligente también es porque no saben, pero muchas veces el negligente sabe y no lo hace, y otros ni siquiera sabe siquiera nada, y como quiera tiene una actitud o una condición que destruye o que rompe la armonía. Y así es. De quien más debes de cuidar en este mundo es increíble, es de otro ser humano. Increíblemente. No nos cuidemos de los leones, de las panteras, de los cocodrilos. Podría ser, pero más cuídate de los seres humanos, de la gente que está a tu alrededor. Y como decían, y más cuídate de la gente que está cercana a ti, ¿verdad? Increíblemente. No debería ser así, porque si no fuéramos egoístas, egocéntricos, si no priorizáramos el yo, si tuviéramos mayor conciencia, no tendríamos que cuidarnos de los seres humanos, al contrario, todos nos apoyaríamos unos a otros. En el bienestar de uno está el bienestar de todos, y en el bienestar de todos está el bienestar de uno. O sea, hace que todos buscáramos el bienestar en conjunto y por completo de todos. Condiciones que deberían ser normales, condiciones que deben de ser como la forma de vida que tendríamos en estructura. Y podríamos pensar, bueno, a lo mejor soy idealista, ¿verdad? A lo mejor para mí es un ideal. No, todo esto lo he visto en otras civilizaciones. Todo esto existe y ha existido. Entonces, no son condiciones idealistas, son condiciones posibles. Posibles cuando la elevación de conciencia llega a un punto en que la posibilidad existe. Mientras esa conciencia no sea lo que prevalezca y prevalezca el egocentrismo, lógicamente eso parecería un ideal. Pensar así sería a lo mejor un sueño, pero definitivamente no. El elevar la conciencia y tener una mayor conciencia nos abre las puertas a esa condición de una humanidad despierta, de una humanidad que definitivamente hace las cosas como debe de ser, que entiende la unidad que somos, que entiende que somos un solo ser manifiesto en diferentes personalidades. Pero espero yo que así sea. Yo siento todavía que la humanidad tiene esa oportunidad, la oportunidad de elevar su conciencia a un punto que no tengan que cuidarse unos a otros, que no tengamos que pensar que el daño más cercano es con la gente más cercana que tú tienes. Y como daño no solo hablo en una forma física, emocional, de chantaje, en condiciones de estarte comprometiendo cuando no quieres, condiciones de fricciones, condiciones verbales, el no tener armonía, el no tener plenitud con las personas en tu entorno o contigo mismo. Definitivamente entonces es cuando la elevación de conciencia toma un sentido bien claro. La elevación de conciencia es la práctica verdadera de la espiritualidad. Si hablamos de espiritualidad, es importante que ya en este momento no solo pensemos que la espiritualidad tiene que ver con la condición religiosa.
La espiritualidad verdadera tiene que ver con la preparación que cada persona tiene y que lo lleva a una mejor condición de vida. Y nosotros compartimos esa espiritualidad. Una espiritualidad más allá de una institución, más allá de una religión, en el entendimiento del ser humano viviendo su mejor oportunidad, la mayor condición posible para poder tener una mejor vida en todos los aspectos que pudiera tener o imaginar. Entonces, de acuerdo a ello, la conciencia toma una dimensión importante. A veces llegamos a pensar que para muchos esto parecería un hobby, una actividad más, algo que realizar. No es así. Esta oportunidad que tenemos de coincidir y de compartir es una preparación verdadera para la vida eterna. Todo lo que ustedes logren al elevar su conciencia es lo único que realmente se llevan más allá de esta vida. Es lo único que realmente los acompaña para tomar decisiones a la vida que van a vivir, o incluso que todavía actualmente están viviendo, pero si lo queremos ver hasta dónde llega, hasta allá, a trascender la muerte. Entonces, si ustedes realmente quieren una mejor vida en todos los aspectos, no solo se trata para esta vida, sino la elevación de conciencia trasciende significativamente y nos muestra una vida eterna y una oportunidad más que solo pensar en esta vida. Y es donde yo me pregunto a veces, Chihuahua, la gente dedica tanto tiempo. La gente todos los días se levanta temprano, sale a trabajar, se esfuerza trabajando, principalmente para sobrevivir lo mejor que pueda en esta vida. Y me pregunto, ¿qué pasaría si al menos el 10% del tiempo, del trabajo, de la dedicación, se la dedicaran a su crecimiento interior? Al menos el 10%. Yo les aseguro que su vida fuera muy diferente. Muy diferente. Pero no, parece que lo único importante y lo único que atiende su interés generalmente es lo que se necesita para sobrevivir. Entonces piensan en el sobrevivir, pero no son conscientes de la vida, del vivir y sobre todo de la vida eterna, no solo esta vida. Entonces, si lo viéramos diferente y empezáramos a darnos cuenta que a lo mejor en esta vida el trabajo principal no es la sobrevivencia, sino el trabajo principal es la oportunidad que tenemos de prepararnos, de crecer, de elevar nuestra conciencia para que entonces la oportunidad que tengamos cada vez de manifestarnos en una vida sea en la mejor condición. Pero ¿quién llegará a entender eso? ¿Quién llegará a entender la importancia de la preparación para la vida eterna que tenemos y vivimos? Y que la oportunidad no solo es en este momento, que lógicamente lo es porque no tenemos el momento, pero que continúa en la eternidad misma. Espero yo que cada vez más, cada uno de ustedes, llegue a entender o me ayude a explicar la importancia de la elevación de conciencia, la importancia del despertar, la importancia y la oportunidad que hoy hay. Porque aunque antes entendiéramos la importancia de la elevación de conciencia, los tiempos, las formas, los momentos no coincidían. En este momento, lo más importante y la mayor grandeza es que los tiempos coinciden. Los tiempos coinciden junto con la necesidad de la elevación de conciencia de las personas. O sea, podemos tener esa necesidad y la respuesta y el cómo subsanar o alimentar, lograr, realizar que esa necesidad se vea cumplida. Por lo tanto, estamos en los mejores momentos en que la elevación de conciencia puede ser dada de forma contundente y forma generalizada. Entonces, está en cada uno poder llegar a entender la prioridad, la importancia de seguir elevando la conciencia al punto del despertar. Ser un homo consciensus, un ser humano completo, un ser humano despierto, un ser humano consciente. Espero que así sea. Siempre escucho y veo que todo es difícil. No hay dinero,
No se puede, no hay tiempo, no hay amor. ¿Por qué no ven más allá de ustedes? Es momento de despertar.